Tras la captura de Maduro, Trump ha puesto a México en el punto de mira. Tienen que hacer algo con México. México tiene que ponerse las pilas porque están pasando a raudales por México. La respuesta de Sheinbaum a estas amenazas ha sido hablar por teléfono con el presidente y luego salir a decir que todo está bien, que no habrá una invasión. ¿Pero debemos creerle? Mientras la presidenta llama a la calma, se han reportado múltiples movilizaciones militares hacia el norte de la frontera, como si el ejército mexicano se estuviera preparando para algo. ¿Realmente Trump está dispuesto a cumplir sus amenazas de invasión? ¿Cuál es el plan de México para evitarlo? Y sobre todo, ¿qué sabe el gobierno que nosotros no? ¿Realmente la invasión está descartada o hay algo que nos están ocultando? Eso es lo que veremos en este video. ¿Injerencia? Nada nuevo. Por si todavía no se han dado cuenta, esto de que los gringos pasen por encima de nuestra soberanía no es algo nuevo. Los que vieron la serie de Narcos México saben que tras la muerte de Kiki Camarena, la DEA se paseaba por el país como si fuera su casa, llegando incluso a secuestrar y trasladar al doctor Álvarez Machain, supuestamente involucrado en el asesinato de la agente Camarena, hacia los Estados Unidos, todo sin el permiso del gobierno. Unos años más tarde, los servicios de inteligencia estadounidense llegaron a hacer operaciones encubiertas, donde para intentar atrapar a narcos y funcionarios corruptos les ofrecían sobornos a banqueros o incluso autorizaban la entrada de armas a México para poder rastrear a los criminales. Y no, tampoco tenían el permiso del gobierno mexicano. Y hace poco más de un año, una operación de la inteligencia estadounidense logró capturar al líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, gracias a una operación que involucró la traición de uno de los hijos del Chapo y que terminó con una guerra en Sinaloa que sigue afectando hasta el día de hoy. Y antes de que lo pregunten, obviamente esto también se realizó sin ningún tipo de autorización previa del gobierno mexicano. Un matiz importante, esto de que un hijo del Chapo traicionó al Mayo Zambada para entregarlo a la justicia estadounidense es tan solo la versión que da el abogado del propio Mayo Zambada. Y con esto no pretendo criticar particularmente a ningún capo o a ninguna familia o a ningún cártel. En resumen, quiero mantener mi cabeza encima de mis hombros, ¿ok? Sigamos. Y miren, perderíamos el tiempo si nos ponemos a debatir sobre si estas acciones fueron perjudiciales o no para el país, aunque yo lo tengo bastante claro. El punto es que, aunque ahora con Trump está muy de moda hablar de injerencia yanqui y violación de nuestra soberanía, la verdad es que esto es algo que se lleva haciendo desde hace décadas y que de hecho se ha seguido haciendo en el primer año de Trump. Y es que 2025 ha sido un año lleno de polémicas sobre injerencia gringa en territorio mexicano. Ya desde febrero se comenzó a hablar de drones espía no tripulados que sobrevolaban territorio mexicano buscando laboratorios de fentanilo. Obviamente, un tema tan serio se le debía de preguntar a Sheinbaum en su mañanera. ¿Qué creen que contestó la presidenta? También es el parte de esta campañita. ¿Qué carajos es una campañita? Buena pregunta. Este tipo de vuelos ya existían desde la época de Biden, al menos según este artículo del New York Times, y aunque al inicio Sheinbaum pudo fingir demencia y decir que eran parte de una campañita, sea lo que sea que signifique eso, la cantidad de drones espía en territorio mexicano incrementó tanto que el gobierno tuvo que salir a decir que todo esto era parte de la famosa cooperación que se tenía con Estados Unidos en el tema de seguridad. De nuevo, todo sin dar demasiados detalles. Hace apenas un par de meses, en noviembre del año pasado, en Bagdad, Tamaulipas, se encontraron una serie de letreros en inglés que delimitaban la zona como restringida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Sí, literalmente, un grupo de soldados gringos había puesto un cartel de advertencia gringo encima del territorio mexicano. Aunque tengo que aclarar algo porque si no se tiene un amplio conocimiento de la geografía mexicana, esto se puede pasar por alto. Y es que Bagdad está justo aquí, exactamente en la desembocadura del río Bravo en el Océano Atlántico, por lo que hace frontera directamente con los Estados Unidos. Y esa es la versión oficial. Los gringos pusieron estos señalamientos en una especie de confusión debido a los cambios naturales en el río Bravo que modificaron mínimamente nuestra frontera con los Estados Unidos. Pero de nuevo, no se avisó al gobierno mexicano hasta después de que se reportara la presencia de los carteles, y en general, el nivel de transparencia con todo este tipo de pequeñas incursiones gringas en territorio mexicano es muy pero muy bajo. Yo incluso me atrevería a decir que hay una especie de acuerdo tácito entre ambos gobiernos donde Estados Unidos tiene cierto margen para espiar, operar e incluso incursionar en territorio mexicano, y mientras no sea una operación demasiado escandalosa mediáticamente, Claudia Sheinbaum se hará de la vista gorda. Pero como seguramente ya escucharon en muchos análisis, lo que pasó el 3 de enero de 2026 ha cambiado muchas cosas en el continente. Don Roe al ataque.
Justo después de la operación trumpista en Venezuela, el presidente salió a vociferar prácticamente que se iba a quedar con medio planeta. Amenazó a Groenlandia, a Irán, a Cuba, a Colombia y obviamente también a México. Y unos días después volvió a reafirmar su postura en una entrevista para Fox News. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country. Como era de esperarse, todo esto hizo que el gobierno mexicano comenzara a movilizarse. La respuesta más difundida de manera oficial fue el llamado a la calma de la presidenta Sheinbaum, que decidió hablar por teléfono con el presidente Trump. Según lo que ella cuenta en su mañanera, esta llamada prácticamente disipó todas las tensiones entre ambos países y sacó de la mesa la opción de una injerencia militar directa gracias al gran trabajo que México ha estado haciendo para combatir la delincuencia. Y de nuevo, esto es solamente la versión oficial. Y miren, podríamos ponernos a ver la versión de la oposición, que andan diciendo que Trump le colgó a Sheinbaum en su llamada por teléfono y que la relación está muy tensa, pero creo que estaríamos perdiendo el tiempo. Oigan, entiendo que haya gente que no piensa como yo, pero ¿de verdad alguien se toma en serio a ver Aztegui o a Typical TV? En fin, lo que sí creo que puede ser interesante es ver qué está haciendo el gobierno mexicano tras bambalinas. Y aquí sí hay mucha tela que cortar. Tan solo unas horas después de que Trump anunciara la captura del presidente venezolano, el Senado mexicano suspendió la autorización para la entrada de tropas estadounidenses a suelo mexicano. A ver, un momento. ¿Me estás diciendo que iban a entrar tropas yanquis a México el mismo día que capturaron a Maduro? Tranquilos, necesito darles contexto. Desde hace varios años es relativamente normal que tropas estadounidenses entren a territorio mexicano para realizar labores de adiestramiento o ejercicios conjuntos con el ejército mexicano. Tal y como establece nuestra Constitución, es la Cámara Alta del Senado de la República la que tiene la obligación de autorizar o denegar los permisos para que cualquier comando de tropas extranjeras entre al país, así sea para hacer ejercicios rutinarios como estos. Si son de ver noticias, probablemente en algún punto del 2025 se hayan topado con un titular del Senado mexicano aprobando la incursión de tropas norteamericanas en el país. Aunque esto no era falso, sí era bastante tendencioso, pues trataba de vender como una alarmante novedad un acto rutinario que lleva años ocurriendo. Pues el mismo día que Trump capturó a Maduro, el Senado, sin dar demasiadas explicaciones, pospuso indefinidamente una entrada de tropas estadounidense previamente planificada. Obviamente, Sheinbaum fingió demencia y dijo que el Senado no lo aprobó porque estaba muy ocupado, vete tú a saber con qué. Pero esto no es lo único que ha pasado. México también ha extendido su preocupación por el futuro de la región ante distintos mecanismos como la ONU o la OEA, y hemos comenzado a ver en las distintas cuentas de las secretarías mexicanas relacionadas con seguridad bastantes publicaciones que hablan de la importancia de la soberanía y de cómo estos grupos están listos para defender al país de cualquier agresor, pero sobre todo, y este es quizá el gran motivo por el que hago este video, medios independientes comenzaron a reportar movilizaciones del ejército mexicano hacia la frontera norte del país. De nuevo, esto no fue anunciado por el gobierno, y cuando se le cuestionó a la Sedena sobre esto, hicieron exactamente lo mismo que suele hacer la presidenta: fingir demencia y asegurar que se trata de un acto rutinario. Y aquí es donde llegamos a la pregunta central del video. ¿Es que acaso el gobierno mexicano trata de ocultarnos algo? Antes de seguir, les voy a pedir un enorme favor. Necesito llegar a los 1000 suscriptores para poder comenzar a generar algo de dinero con este canal y que el proyecto pueda ser rentable a largo plazo. Si te suscribes a este canal, me podrías ayudar mucho a que yo siga haciendo este tipo de videos. Sigamos. No debería, pero... aclaremos algo. Para Trump y los gringos, invadir a gran escala y unilateralmente México sería un movimiento muy, pero muy estúpido. Todos sabemos que hay demasiado dinero de inversiones conjuntas que se podrían perder, incluyendo un mundial de fútbol que está a solo 6 meses de suceder, pero sobre todo hay un gran precedente de cooperación en materia de seguridad que podría romperse. Recordemos que México sigue siendo un país donde operan una enorme cantidad de agentes de la DEA y donde el gobierno está dispuesto a extraditar a prácticamente cualquier criminal que le pidan los yanquis. Y todo esto podría romperse si Estados Unidos decide cruzar la línea de la invasión. Pero, ¿dónde está esa línea exactamente? En este clima de tensión, ¿cuál es el punto de no retorno? ¿Qué tendría que hacer exactamente Estados Unidos para que Claudia decida declarar la guerra a Estados Unidos o como mínimo romper relaciones con Washington?
Si recordamos lo que pasó en Venezuela hace apenas una semana, podemos ver que aunque Trump secuestró al presidente en funciones, el resto del gobierno no solo no le ha declarado la guerra a los Estados Unidos, sino que han comenzado a cooperar en todo lo que les pide el hombre naranja. Y en el caso de México, este punto es aún mayor. Recordemos que Trump no planea declarar la guerra al gobierno mexicano. Lo que le gustaría hacer es mandar tropas estadounidenses a nuestro país para, en colaboración con nuestro ejército, combatir contra un enemigo en común. Y ojo, no estoy defendiendo esta postura. Yo estoy completamente en contra de cualquier intervención estadounidense y en este canal siempre lo he dicho. Pero en cierto escenario, o incluso si otro gobierno estuviera a cargo, podría vender esta invasión como una especie de operación conjunta contra un enemigo mayor. Y si Sheinbaum decide oponerse, podría interpretarse como que la presidenta se está poniendo del lado de los cárteles. Y de nuevo, no estoy defendiendo esta postura, pero lo que quiero que entiendan es que Sheinbaum está contra la espada y la pared. Y a menos que Trump haga algo demasiado estúpido como lanzar un misil hipersónico encima del Ángel de la Independencia, cosa que ya les digo yo que no va a pasar, lo único que podría hacer Sheinbaum cuando Estados Unidos comience a intervenir más a fondo en México es seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, fingir demencia y hacer la vista gorda ante la injerencia de Washington. En mi opinión, lo que veremos en estos meses será una especie de negociación implícita donde Trump sabe que una invasión a gran escala sería demasiado imprudente, al mismo tiempo que Sheinbaum sabe que si llega a pasar, su única opción es aceptarla, por lo que ambos se verán forzados a llegar a acuerdos que benefician a los dos, que Sheinbaum pueda venderle a sus electores que está protegiendo la soberanía nacional y Trump le pueda vender a los suyos que está combatiendo el narcotráfico y doblegando México. Trump tiene cierto margen de maniobra para hacer ciertas operaciones encubiertas en México y también para disuadir a altos mandos del gobierno para que vayan tras los objetivos que él ordene. Y esto no es nada bueno. En este canal ya hemos repasado cómo realizar grandes operaciones contra cárteles muchas veces no resuelve el problema, sino que lo empeora aún más. Por cierto, si te interesa conocer toda la historia del narcotráfico en México y cómo se ha convertido en un problema tan grande, te dejo este video. Es de los más elaborados que he hecho nunca. Les va a gustar. Nos vemos.